Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a otra entrega del Mano a Mano. Hoy la camiseta tiene un número clave, el 7, y ha habido muchos 7 en la historia, pero para 2 o 3 generaciones esta cifra está asociada a un nombre y a 2 apellidos: Raúl González Blanco. Juan Antonio Escudero, hablamos de un tipo que llegó muy joven, de repente, y que marcó un hito en la historia del fútbol. Pues sí, parece que fue ayer aquel debut en la Romareda y después el estreno con gol en el Bernabéu. Increíble lo que hizo Raúl. Raúl se crió en las secciones de formación del Atlético de Madrid, fue un niño atlético, llegó en el 90 al equipo rojiblanco y en infantil metió 65 goles y ganó el campeonato. Fue de nuevo campeón al año siguiente en cadete, pero Gil eliminó estas categorías inferiores del club y Raúl González Blanco recala en el Real Madrid. Metió 71 goles en 33 partidos. Su carrera fue meteórica. Con 17 años, en la temporada 94-95, Valdano lo hizo debutar en Zaragoza y, como tú decías, después metió su primer gol precisamente a su ex equipo, al Atlético de Madrid. ¿Qué crees que pudo ver Valdano en Raúl tan rápido, tan pronto, para tenerlo tan claro? Bueno, yo creo que vio que ahí estaba emergiendo una estrella. No es por criticar a Valdano, pero creo que eso prácticamente todo el mundo lo tenía muy claro. Lo que sí hay que decir de Jorge Valdano es que tuvo la fe de poner a un jugador de 17 años y darle la responsabilidad de ponerle y casi te diría de sustituir a Butragueño por él, que fue algo que trajo ríos de tinta. Sí, fue muy polémico, pero es verdad que Valdano mostró una entereza, lo tenía muy claro y sabía muy bien que tenía que tirar por ahí y le salió bien. Si le hubiera salido mal, hablaríamos de otra cosa. Bueno, pues sí, Raúl se hizo indiscutible en el 11. Una de las cosas que yo creo que vio Valdano, precisamente los números lo avalaban, era la capacidad de Raúl de hacer goles. Venía con unos números que eran fuera de serie. Y no solamente de hacer goles, sino de hacerlos de todo tipo, porque metía goles de cabeza, metió goles en carrera, metió goles de cuchara, sí. Metió goles de todo, con la izquierda, con la derecha, aunque sobre todo con la izquierda. Es que era muy versátil. Sí, y tenía ese punto de que cada año mostraba facetas nuevas. Era muy insaciable. Había suertes del fútbol que él no dominaba tanto y acabó siendo, no te diría que un maestro, pero sí dominándolas todas. Y yo destacaría una. Raúl en sus inicios de cabeza hacía más bien poco. Y al final de su carrera era un excelente rematador de cabeza. Esto solo demuestra por compararle a un deportista, y yo creo que es una comparación desde mi punto de vista acertada, muy Nadal. Un jugador de fútbol muy Nadal. Él no tenía fin y se preparaba, seguía, insistía hasta que lo conseguía. Sí, y además hacía cosas que a mí todavía me parecen impropias de él. Tú le veías a él físicamente, la psicomotricidad que tenía y decías, vamos a ver, este tío no sabe correr, pero corre. Este tío no sabe rematar, pero remata. Este tío no sabe driblar, pero dribla. Es decir, hacía cosas que daban la sensación de que él no podía hacer a priori por sus cualidades físicas, porque tenía limitaciones y sin embargo fue eliminando y saltándose una a una todas esas limitaciones que parecía que tenía. Era más listo, es que era más listo que los demás, pensaba más rápido, no es que corriera más rápido, pero se anticipaba. Siempre se anticipaba a sus rivales. Y eso es lo que le hacía pues inverosímil, difícil de marcar, y que es que siempre se salía con la suya. Siempre tenía esa idea, esa vaselina rara que le salía, que solo la hacía él, pero la hacía y le servía para meter goles, que yo creo que es que era su fuerte. El gol era su fuerte. Sí, sobre todo en la primera parte de su carrera. Parece que él era diestro, pero que tuvo de joven un problema con una lesión y se tuvo que acostumbrar a jugar con la izquierda como pierna dominante. Yo no sé si esto es muy frecuente o no. En ese sentido también recuerda a Nadal, que es lo que tú estabas diciendo. Su tío, el tío de Rafa, ha explicado sí, cómo él es diestro, pero que él le hizo ser zurdo con la raqueta. Y yo no sé si esto tuvo algo que ver con esa capacidad de adaptación, que creo que es la cualidad máxima de Raúl. Su capacidad de adaptación, además de su capacidad de trabajo. Probablemente. Al final, el breve repaso que has hecho a su biografía es adaptación. Él era diestro, pasa a ser zurdo por necesidad. Estaba en el Atleti, pasa al Madrid. Al final él se adapta a todos los medios y donde va lo hace bien. Sí.
Bueno, se volvió un indiscutible, se volvió ya alguien que era fijo, era Raúl, era el 7. De hecho, recuerdo que a mitad de los 90 el problema fue para Javier Clemente, para el seleccionador, que no lo llevó a la Eurocopa del 96 en Inglaterra y que terminó, bueno, pues convocando a Raúl ya en octubre, después de aquella Eurocopa. Le hizo debutar frente a la República Checa. Quizá ese fue su gran pero en la carrera, el que no consiguiera nada con España. Le faltó eso, triunfar con España. Sí, estuvo cerca, quizás se mereció haber estado en la Eurocopa que ganamos con Luis Aragonés, en su ocaso, pero bueno, es cierto que al final en esa carrera de Raúl convocarle tenía unas connotaciones, él tuvo un enfrentamiento con Luis y todo eso le hizo perderse, digamos, el puntito final de los éxitos en la selección. Pero estuvo cerca y yo creo que, bueno, él lideró la selección española de aquel entonces y, bueno, pues tiene su mérito y su recompensa y creo que fue un jugador muy importante también para España. Desde luego, sigo sin tener muy claro qué ocurrió entre Luis Aragonés y Raúl, pero sí que me parece que fue algo extradeportivo, no fue algo deportivo. Yo creo que Raúl como jugador a Aragonés le encantaba porque era el típico jugador comprometido que él quería en el campo. Esto fue algo distinto a lo deportivo, esto fue un asunto de disciplina, un asunto de fuera del campo, estoy seguro. De hecho, yo le recuerdo en el Mundial de Alemania que Raúl partía desde el banquillo, yo no sé si todos los partidos, pero casi todos, pero siempre jugaba. Y yo creo que Luis le daba le tenía como un jugador muy importante, aunque no fuera de la partida en el once inicial. Pero sí que estoy contigo, ahí pasó lo que fuera, pues egos, los dos eran dos gallos de pelea importantes y bueno, pues ahí pasó lo que fuera y cada uno cogió su camino y yo creo que al final les fue bien a los dos. Yo tengo la sensación de que Raúl tiene dos partes en su carrera, una que es desde que empieza hasta que se va a Hierro y otra que es cuando él se convierte en capitán y entonces adquiere un peso que creo que le vino muy bien en lo extradeportivo y en la actitud, pero a partir del cual él pierde frescura como jugador de fútbol. Porque hasta entonces, cuando Hierro decía, viene un Ferrari por detrás que va a acabar con todos nosotros. Y luego tuvo a Chendo, tuvo a Sanchís y tuvo a Hierro como capitanes. Pero sí, cuando él asume el brazalete, yo percibo que en él se pierde esa frescura en el campo, de ser el niño más listo. Bueno, es que ser capitán del Real Madrid, llevar ese brazalete, tiene un peso muy grande, sobre todo extradeportivo, porque al final en el terreno de juego, llevar el brazalete o no supone nada del otro mundo, pero fuera del terreno de juego, tener siempre que dar la cara, ser siempre el que tira del carro, eso pesa mucho. Y fíjate, yo creo que Raúl siempre ha sido ese jugador que siempre ha tirado del carro. A mí me daba esa sensación. Pero Raúl siguió rindiendo, Manuel. Yo creo que Raúl rindió hasta la última temporada que estuvo en el Madrid, donde ya no era importante. O sea, le recuerdo marcar un gol cojo en Zaragoza cuando iba a ser sustituido y sabía que era casi su último partido de blanco. Eso sí hay que reconocérselo. Él fue importante desde el principio hasta el final prácticamente y además lo fue con entrenadores muy distintos. Creo que le he contado, no sé si 21, 23, 24 entrenadores en su carrera deportiva y de un corte, bueno, pues tan dispar como, no sé, tengo aquí apuntado a Capello, imagínate, bueno, Valdano por supuesto, Clemente, Tosa, Camacho, Del Bosque, Schuster, el propio Luis Aragonés, Félix Magath, con el que hace muy buena relación o mantiene muy buena relación en el Schalke 04. Sí. Es decir, algo tiene el agua cuando la bendicen. Raúl convencía a todos. Claro. Aparte que ya, yo creo que con el paso de los años, Raúl llega un momento que se iconiza y esa imagen, ese peso para un entrenador de sentar a Raúl, pues era complicado. Y yo creo que al final su salida del Madrid pasó un poco por ahí, porque yo creo que Mourinho fue muy franco con él y le reconoció que le quería tener en el equipo, pero no iba a tener ese protagonismo que Raúl seguía queriendo. Y simplemente yo creo que los dos, caballerosamente, diría, tomaron caminos diferentes y así vino el principio y el final de Raúl en el Madrid. Bueno, yo sigo pensando que la manera en la que sale del Madrid
es impropia. Es decir, los grandes equipos no suelen cuidar la salida, el final de las carreras de sus grandes jugadores. Raúl no sale bien del Real Madrid y muchísimo menos tan bien como merecía, y creo que lo despidieron con más cariño en el Schalke 04 después de 2 años que en el Madrid después de toda esa carrera que tiene. Sí, pero Manuel, es que esto ya lo hemos hablado muchas veces, es que es muy difícil. La salida de los jugadores de los grandes equipos son muy complicadas porque al final en los grandes equipos necesitas a los jugadores al máximo nivel. Y yo creo que aquí en España todavía los clubes son mucho más competitivos que a lo mejor otros equipos de Inglaterra. Y también los jugadores. Porque los jugadores ingleses, por ejemplo, ese amor por el club no les preocupa quedarse a un lado, estar en el banquillo, ser jugadores que empiecen a tener minutos menos importantes. Pero aquí en España, en ese sentido, nos cuesta mucho. Yo creo que todavía no estamos muy preparados para eso. También hay que decir que Raúl siguió rindiendo después de su salida del Madrid, porque siguió rindiendo a un nivel altísimo. Lo que pasa que es cierto que ya era un jugador que, bueno, pues estaba en el ocaso de su carrera y que tenía ese halo que le hacía que tenerle en un equipo y que no jugara un día era un debate. Y esto era un problema, claro. Sí. Ha pasado el tiempo, ya ha pasado el tiempo hasta de su retirada, y yo también sigo teniendo la sensación de que el propio aficionado del Real Madrid no ha reconocido a Raúl lo suficiente pasado el tiempo. Cuando Raúl llegó al Madrid, el Madrid estaba muy mal, ¿eh? El Madrid venía de pasar la sequía después de la quinta del buitre y de ver cómo el Barcelona de Cruyff ganaba y decir, pero ¿quién va a parar a esta gente? Pues fue Raúl el que reconquistó un terreno que el Madrid había perdido, ¿eh? Sí, cogió un poco la bandera ahí de la cantera y bueno, todo eso y se lo llevó a su terreno y se convirtió en un jugador pues, icónico, por así decirlo. Pero yo no estoy muy de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo que sí que Raúl es un jugador muy reconocido por la afición, queridísimo. Sí, yo sí que tengo esa sensación. Lo que pasa es que al final, ya sabes cómo es esto, al final si Raúl hubiera sido Raulinho, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Porque Raúl es un jugador, no negaremos esto, que en algún momento de su carrera tenía que haber ganado el Balón de Oro. El año que se lo dieron a Owen fue claramente, era el año de Raúl, claramente. Claro, entonces un jugador de ese nivel, con el reconocimiento que tenía también fuera de España, es un jugador, yo creo que sí que es querido, Lo que pasa que a lo mejor lo que tú quieres decir es que no se le ha mostrado ese cariño a lo mejor como a otros o demás, pero yo creo que en el Bernabéu sí que ha sido un jugador muy querido y también exigido, como todos. Sí, como siempre. Bueno, es que con él volvieron las Copas de Europa, cuidado. Después de 32 años, el Madrid volvió a oler algo en Europa. Sí. Bueno, ¿y qué podemos esperar de él como entrenador? Porque yo creo que hay quien tiene la idea o la esperanza dentro del Madrid de que un Raúl de alguna manera sea el Guardiola del Madrid. Yo esto lo veo muy difícil, no sé cómo lo ves tú. Yo no sé si va a ser el Guardiola, no tengo ni idea, pero yo sí que le veo una carrera en los banquillos. Tiene eso que transmitía en el campo. Es un entrenador muy exigente. Muy exigente. Y que sabe lo que significa el escudo del Real Madrid. Y solo voy a contar un pequeño detalle que puede parecer pretencioso, pero para mí no lo es. Y es que en su primera temporada en el Castilla, lo que les explica a sus jugadores es que no pueden ir a los partidos en casa y fuera, estando en una categoría de segunda B, con zapatillas de 500 euros, con mochilas de 1000 euros y aparentando más que los demás. Todos tienen que ir vestidos con el chándal y con las zapatillas que les da el club y punto. Y yo creo que este es el camino y ese Raúl que estuvo en el campo y que quiere transmitir lo que él fue ahora desde los banquillos. Pues ese era el Raúl, heredero de ese otro niño de 17 años que se enteró yendo a entrenar en Metro de que Valdano lo acababa de convocar para jugar en el primer equipo. Ahí empezó la leyenda. Perfecto, Juanan, pues excelente mano a mano hoy. Pues sí, muy sabroso con Raúl, como siempre. Qué recuerdos de Raúl. El 7. Un abrazo. Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.